Me gustaría ver algo relacionado con eso. Vale, pues en principio hablar un poco de cuál es el concepto nuestro de Sukao y de Bunkai y todo eso, ¿no? Y Eso pues mismo. llegamos a ciertas conclusiones y demás. ¿Quieres aprender más? Conoce nuestra escuela online, todos los recursos para aprender de forma virtual. Conócenos en www.senkikandoyo.com. Bueno, eh, digo que antes de responder a la pregunta esta, es lógico que Cese te vayan saliendo muchas dudas. Tenemos otro alumno aquí que da clases también, Julián y demás, y ha empezado este año. El hombre nunca se había propuesto dar clases y demás, pero bueno, le salió un grupo en concreto, él da clases de no de Kobujutsu, sino de Kobudo, porque aunque él lleva ¿cuántos años lleva? Dos, Sí, tres años con 2, 3 años, nosotros sí. haciendo Kobujutsu, pero él anteriormente hacía Kobudo de Matayoshi y demás, y bueno, él a sus alumnos les da clases de Matayoshi y Kobudo, aunque hace muchas cosas, evidentemente, de nuestro programa con ellos. Ujú. Pero la cuestión es que nunca se había propuesto dar clases y se puso a dar clases porque un grupo de gente que entrenaba antes con él se lo pidió y tal y pascual. Y claro, se da cuenta muchas veces que dando clases, joder, me surgen un montón de dudas dando clases, cosas que yo no había pensado, no tenía. Digo, claro, es que cuando uno enseña dos aprende, ¿no, Fernando? Y entonces salen muchas dudas y eso es buenísimo. Cuando uno está enseñando es que estás aprendiendo también y te obliga a ver ciertas cosas que antes no podías pasar por alto y demás. Bueno, y dicho esto, eh, mira, aquí te voy a poner una cosa, a ver si se puede ver. Bunkai, la gente lo asimila a patrón o explicación del kata y demás. Bunkai viene de la palabra bunseki, que es análisis. A ver si se ve. Sí. Ahí. Bunseki significa análisis de algo, ¿no? ¿De acuerdo? El tema es que tú estás analizando seguramente lo que ves, lo que estás viendo. Y el gran problema que hay es que muchas veces la gente no está entendiendo lo que ve. Entonces, partiendo desde puntos de salida erróneos, se llegan a conclusiones erróneas. No está entendiendo lo que están viendo. Eh, la verdad sobre algo, bueno, ¿quién tiene la verdad sobre algo? ¿No? Nos cambia. La perspectiva nos puede cambiar o la verdad nos puede cambiar dependiendo de lo que queramos ver, ¿no? Hace poco comentaba Marcos, no sé con quién lo estábamos hablando, ¿no? El libro que te estabas leyendo Sí, 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 sí. de un hombre, bueno, cuenta el autor del libro, cuenta una anécdota suya, dice que iba en el tren Sí, y ve a un papá que entra con tres hijos y el hombre se sienta y se reclina así hacia atrás, cierra los ojos y los tres niños están armando gresca por allí, liándola, moviéndose por el tren y el autor lo está viendo y está diciendo, joder, qué mal educados estos niños, me cago en la mar y el padre ahí no, y pasa de ellos. Y entonces ya el hombre se levanta, el autor se sienta al lado del señor y le dice, oiga, ¿usted puede controlar a sus hijos? Que es que están liándola, están ya... Y el hombre dice, ay, perdone, de verdad, es que mire, acaba de fallecer mi mujer y los tres niños acaban de presenciarlo y demás, y es que se me ha venido el mundo abajo, no sé qué voy a hacer. Entonces al hombre le cambia la visión de la perspectiva, de lo que estaba viendo. Entonces, contando un poco esta anécdota, es que hoy tenemos a Marcos fastidiado, está ahí con una dosaria, no se puede mover el hombre. Muchos ven en el kata aquello que quieren ver, lo que
lo que están buscando, pero puede que el kata no vaya por ahí o no esté diciendo eso, ni mucho menos. Estamos leyendo en las redes constantemente cosas y significados de lo que son el kata, ¿no? Hace poco leía que el kata es poco más que una experiencia mística y sensorial de, joder, cada uno es que busca en el kata lo que quiere ver, pero la cuestión es que muchas veces la gente no entiende lo que está viendo y no nos podemos ir. Yo cada vez soy más agnóstico en el karate, cada vez creo menos las cosas que no veo y que no puedo comprender bien, no las creo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Bueno, pues que tenemos lo que nos ha llegado en el kata. Los katas a veces puede que no estén bien hechos, no todos los katas son iguales. Así que muchas veces tenemos que estar entendiendo qué estamos haciendo y tratamos de entender el kata como una mecánica para aprender a utilizar el cuerpo con el fin de la lucha, ¿no? Si yo quisiera hacer, no sé, tai chi con los katas, seguramente hay elementos o formas mucho mejor de practicar tai chi. Si yo quisiera hacer zen con los katas, seguramente haya ejercicios mejores para hacer zen. Los katas, estamos hablando de los katas que se consideran tradicionales, que se consideran originarios de Okinawa, no todas las versiones nuevas que han salido o todas las creaciones que se han hecho metodológicamente como escalones para aprender algo o sistemas. Estamos hablando de los katas tradicionales, los que ya existían, un Kusanku, Pasai, Shinto. Los katas estaban hechos para mover el cuerpo y pelear de la misma forma que a la clase guerrera se le enseñaba danza y se le enseñaba artes marciales, ¿no? Esto no es algo exclusivo de la cultura de Ryukyu. También los espartanos aprendían danza para escuchar acostumbrarse a ritmos, para escuchar órdenes, para aprender a mover el cuerpo, es decir, tiene esa finalidad. Un gran desconocido dentro de los katas son que tradicionalmente se trabajaba la parte omote y la parte ura. A nosotros esto no lo han dicho, los katas superiores es que tienen técnicas por un lado porque por el otro lado no funcionan. ¿Eso cómo puede ser? Que como por el otro lado no funcionan y para un zurdo, o por el otro no funcionan porque se han practicado menos, o si no funcionan por un lado, ¿cómo es eso? O sea, no nos cuadra eso. O por ejemplo, como Itosu puede haber creado los katas Pinan, que son bilaterales, totalmente los katas Pinan. Una de las hipótesis que tú sacas de esto es que Itosu puede haber creado los katas Pinan de forma bilateral basándose en la idea del trabajo de omote y de ura, basándose en la idea de la bilateralidad, de trabajar a ambos lados, ¿no? Entonces, una de las cosas que no se entienden bien en los katas es eso, porque se desconoce, es que tienen su lado opuesto también y se trabajan por el otro lado. Cuando tú te limitas al bunkai, te limitas a aplicar lo que tú ves. Y eso, alguna persona ya lo ha hablado en internet, no sé si Ana Bernetti o no sé quién, lo de la mecánica inversa, ¿no? Tú no puedes coger el kata y ponerle a una persona, o sea, a un contrario delante y tratar de aplicar el kata porque no funcionó así. Eso no funciona así, fue completamente al contrario. Se cogieron las técnicas que valían en la lucha y se llevan al kata. No entro aquí ya en tener más o menos estética porque la estética, eso depende de lo que estemos viendo, ¿no? Otro motivo que hace que no se entiendan bien los katas es que los katas se practican todavía. Hoy día hay gente que viene al dojo y que nos cuenta, ¿pero esto es así
o así, con la mano así o así, porque es que hace años yo lo hice así, pero me han dicho que el original es así. Digo, joder, pues digo, ¿y quién estaba condicionando el original? Digo, porque ninguno de nosotros vivíamos, ¿no? Cuando estaba Funakoshi o Mabuni o cómo saben cómo era el original y que no se ha pasado la copa de mano en mano sin que se derrame vino, ¿cómo lo saben? Entonces se quedan con la forma externa y desconocen también, por ejemplo, que los katas deben de tener varios niveles de aplicación. Tú no puedes o no debes estar practicando un kata toda la vida de la misma forma porque no estás evolucionando sobre esa técnica. No hay una única forma segura de hacer las cosas y luego hay diferentes niveles de dificultad. Una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, y que estamos constantemente dándole vueltas, es que nosotros en Sorin Ryu, en la escuela de Senki Kandoyo, conservamos 21 katas, ¿vale? Eso no quiere decir que no conozcamos otros katas. Por ejemplo, los muchachos jóvenes que compiten pueden hacer katas como Seiyenshin, Sepai, Nipaipo, están haciendo Pachu, Heiku, Paikon. Hacen otros katas, primero porque enriquece un poco su trabajo y segundo porque lo pueden emplear en algún campeonato, que no es que vayan a muchos, pero bueno, en algunos los pueden emplear, ¿no? Pero en la escuela Senki Kandoyo nosotros hacemos 21 katas. De los 21 katas, muchas de las técnicas que contienen los katas, por no decir casi todo, sobre todo desde abajo hacia arriba, marcamos hasta 3 niveles en la técnica. Te pongo un ejemplo, yo qué sé. Por ejemplo, la línea de Pin and Sodan, de adelante, la de los sutos, nosotros marcamos 3 niveles que tienen relación con la dificultad que suponen, ¿no? Y con la relación también con el trabajo básico que se ha aprendido. Imagínate, nosotros hacemos los 3 sutos de esta forma, ¿vale? 1, 2 y 3, y luego viene el Nuki. ¿Sabéis dónde estoy, no? En la línea de Pin and Sodan. Bueno, pues nosotros en un primer nivel lo marcamos de esta forma, con todo el recorrido desde atrás hacia adelante, ¿vale? En un segundo nivel lo marcamos de esta forma. Y en un tercer nivel, ¿nos suena esto? Como Useishi. ¿Y por qué lo marcamos en 3 niveles? Bueno, pues porque primero uno tiene que aprender la forma básica de los uke de defender, ¿vale? Después no hace falta que tú utilices el hikite, simplemente vas cambiando las manos y después tú lo llevas a una forma que vas a tener más adelante, que es la de Useishi. Pongo otro ejemplo. Cuando estamos en el kata Pasai, ¿vale? Pasai-so, cuando estás en esta parte y utilizamos los sotouke, nosotros movemos las piernas en un primer nivel como en el tachikata. Se rota sobre los talones, ¿vale? Esta idea. 1, 2. Así el alumno encuentra una relación entre el tachikata y esta parte concreta de Pasai. En un segundo nivel, nosotros hacemos esto, tac, tac, ¿vale? Y pivotamos con la base de los dedos, por ejemplo, y ambas piernas se mueven igual, ¿vale? Ambas piernas se mueven igual. Y en un tercer nivel, nosotros lo aplicamos, ¿de acuerdo? De esta forma. Se mueve solamente una pierna, porque es cómo funciona realmente cuando lo estoy aplicando en cuanto a distancias. La primera forma y la segunda forma son opciones que tú tienes de utilizar el cuerpo, Shokebu. La tercera forma es una forma que está más aplicada combinando esto en cuanto a distancia con el adversario. No sé si me explico. Entonces, un kata nunca debería ser igual en un proceso de aprendizaje. El kata debería ir
variando y evolucionando, ¿vale? Eso quiere decir que cambia también el Bunkai, la forma de actuar. Por eso, cuando un indicador de respecto al Bunkai, tenemos un Bunkai hecho directamente igual que el kata. Eso sería un análogo de tener muchos libros de los que conoces solo el título. Te puedes saber el título de memoria, pero solo has visto la portada. Si tú hablas de esos libros conociendo solo la portada, no puedes profundizar mucho porque no te has leído cada libro, ¿de acuerdo? Entonces, Bunkai, que se ciñe a lo que es estrictamente el omote, la parte que vemos del kata, ya nos debe hacer desconfiar de que ahí nos falta algo, ¿de acuerdo? Por eso Sukao es un nivel más de profundización, nos explica qué estoy haciendo, pero no replica lo que estoy haciendo solo. Es diferente replicar lo que estoy haciendo solo con un compañero a explicar lo que estoy haciendo. Sí, entonces, un poco la idea es que cuando tú hablas de Bunkai, tú estás analizando, como hemos visto antes, ¿no? Bunkai viene de Bunseki, que significa análisis. Cuando tú analizas algo, coges algo y tratas de darle una explicación. Y eso es o sea, esa teoría, pues bueno, está bien, ¿no? Tú coges lo que nos está llegando, que es el kata, y tratas de darle una explicación. Pero como te digo, kata puede que no esté bien construido o que no veas lo que está mostrando. Nosotros tratamos de entender el patrón básico de movimiento, tratamos de entender de qué se compone el kata, ¿vale? O cada técnica del kata, mejor dicho, y después eso lo encontramos dentro del kata. Cuando yo comprendo cómo puede funcionar el suto, después resulta que eso puedo encontrarlo dentro del kata. Digo, pues este kata tiene suto. Este kata tiene estas formas. Si tiene estas formas de suto, podría aplicar cualquiera de estas tres formas que hemos visto, ¿no? Sin embargo, Bunkai es coger el kata y tratar de descubrir qué tiene el kata, ¿no? Sin darse cuenta que al final el kata es un conjunto de patrones y de movimientos que luego se han realizado, o sea, se han juntado. Pensad que el kata al final hay determinadas variables que no te da por la naturaleza del kata, es decir, la distancia, el tiempo en el que te mueves con respecto a la otra persona o al adversario. Hay determinados factores que si no tienes un compañero delante o un Sai Makiwara o algo similar delante, no puedes comprender. Intentar meterlo dentro de la forma de kata tal y como es un poco artificial, en tanto en cuanto no es lo mismo como yo me muevo solo a cómo yo peleo con alguien delante, porque hay variables que no están. No. O sea, lo hablábamos durante estos días de atrás con Fernando. Yo no puedo aprender a pelear a través de kata, ni siquiera poniendo un compañero enfrente intentando aplicar lo que hay en kata, porque son cosas distintas. Yo tengo que aprender a pelear con un adversario, con un rival, y después puedo ver en el kata cosas que he encontrado peleando y decir, anda, mira, esto está aquí en este kata. Cuando yo no tengo un compañero, estoy recordando a través del kata o mecánicamente estoy trabajando lo que yo había visto con un compañero, pero yo no puedo coger el kata y tratar de aprender a pelear con el kata, ni siquiera aunque diseñe un bunkai fenomenal dentro del kata. O sea, hay bunkais maravillosos, exquisitos, bunkais que son una puta mierda de circo, con perdón, pero son un circo, y otros tú ves a Iana Bernetti o a Patrick McCarthy y son genios creando bunkais que cuadran, y son la hostia, pero no estás aprendiendo a pelear así, porque siempre hay algo pactado y establecido. Me tienes que entrar así para que esto funcione así. Eso trae a colación el dicho este que hay en estadística, y es que correlación no implica causalidad. Muchas veces esos bunkai que cuadran, que por eso se han vendido también, porque encajan muy bien por lo que dice Víctor, ¿no? Porque el otro me ha atacado así, porque estoy suponiendo que va a venir de aquella manera, pero si ya me salgo de ahí, no me encajan. Que me encajan así porque
las variables del otro las estoy manipulando, claro, de acuerdo, pero eso no quiere decir que en la lucha, que cuando yo llego al KQE y ya esas variables yo no las controlo, vaya a ser exactamente así. ¿De acuerdo? No sé si... ¿Qué has entendido tú entonces por Sukao y Bunkai, Sese? A ver, por Sukao hay como eco, ¿no? Sí, no te oímos bien. Sí, vale. A ver, por Sukao yo lo que había entendido hasta ahora es eso, es que al final las técnicas que se están utilizando tienen algún tipo de aplicación o explicación o utilidad. Que no es el fin aprender esas técnicas, sino aprender otras muchas cosas. O sea, yo los katas ahora los estoy viendo como trabajo de patrones, o sea, viendo, por ejemplo, cómo paso de los Fukyu a los Pinan, que empezamos con el patrón de Zenshin de Fukyu Kata Daichi, de cómo vamos evolucionando los giros. Hasta ahora lo estoy viendo a ese nivel y todo en un nivel básico. De esos 3 niveles de los que me habláis, en ese nivel básico que estaríamos ahora. Pero además está la aplicación, porque al final siempre surge, bueno, ¿y esto para qué vale? ¿Por qué estoy haciendo esto aquí así? Aunque esté practicando este patrón de movimiento, esto tiene que tener algún tipo de sentido o utilidad. Piensa en una cosa, y es que una diferencia del Bunkai entre Bunkai y Sukao es que Bunkai habrá uno, o normalmente hay uno que te dicen la aplicación, además en singular, la aplicación de esta parte es esto, pero Sukao, que es para qué sirve, hay varios en tanto en cuanto me sirve por el lado yo, me sirve por el lado in, Sí. me sirve a una distancia, imagínate, del hombro, a una distancia del codo, a una distancia de la muñeca, ¿vale? Entonces, Sukao hay varios. Piensa que si ahora nosotros cogemos y te hacemos un Sukao de cada técnica de Pinan Shodan, por ejemplo, tú coges uno de los significados, pero esa misma técnica, ese mismo Aji-uke y Aji-ichi, lo puedes utilizar por el yo, lo puedes utilizar por el in, lo puedes utilizar bloqueando desde su codo, lo puedes utilizar bloqueando desde su muñeca, ¿vale? Entonces, Sukao siempre va a haber varios en tanto en cuanto a la distancia, al tiempo, a la posición in o yo, ¿vale? Sí, claro, por eso, por ejemplo, me pones ese ejemplo y yo ahí veo un Soto y un Agiuke. Entonces, ¿es realmente un Soto? Esa es la cuestión. Vale, pues aquí podemos partir de la idea de varios Sukao. Mecánicamente, cuando yo estoy practicando, tengo que coger la mecánica, los chinkuchi del Sotouke y los chinkuchi del Ajiuke, ¿vale? Pero ahí estamos hablando de kata, de la práctica. Ese es el Sukao para kata, para práctica individual. De ahí podemos, mira, intento moverme un poco. A ver. O dime si no. Sí. Dime, Marcos. Subo un poco la cámara. Es el Sukao de Pinan. La idea, por ejemplo, como te comentaba, de el Ajiu, que no se ve, espérate. A ver. Ahí. El Ajiuke y el Sotouke, ¿vale? Si yo los separo, yo puedo comprender un Sotouke, puedo comprender un Ajiuke, ¿vale? Ahora, yo los junto, puedo comprender por el yo Ajiuke, Ajiichi, por el in, Ajiuke, Ajiichi, ¿vale? Tengo ambas opciones. Por derecha, por izquierda, por el in, por el yo. por el yo. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que si nosotros ahora te hacemos un Sukao de cada kata, de cada técnica, nos estamos quedando cortos o nos estamos sesgando, estamos cayendo en el Bunkai otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene Ajiuke y Sotouke? Entrar por el in. Entrar por el yo, perdón. Entrar
por el in. ¿A qué distancia? Igual, variable en tanto en cuanto yo pueda jugar dentro de que me muevo con él, ¿vale? Entonces, comprendiendo cómo puedo evolucionar de A a B, o intentando comprender cómo puedo evolucionar de A a B, y sabiendo que juego en esas variables, distancia, tiempo, interior, exterior, que es posición, puedo ir comprendiendo los distintos SUKAO. ¿Vale? No sé si... Yo estoy todo el rato pensando, por ejemplo, hacer un símil con la... Si tú haces un símil con la comida... La cámara, sí. Sí, si haces un símil con la comida, no sé, se me ocurre, imagina que bunkai sería tratar de describir un plato. A ti te ponen un plato con ciertos alimentos y tú tratas de describirlo, qué estás viendo. Pero eso sería el bunkai. Pero el SUKAO sería conocer cada uno de esos alimentos, cuál es su sabor, cuál es su textura, cuál es con qué puede combinar. Eso. Entonces, si tú conoces cada alimento, primero lo vas a saber reconocer. Creo que para hacer bunkai uno debería también saber eso, pero bueno, imagina que bunkai solamente es reconocer cada plato. Tú reconoces los elementos que hay en cada plato, pero para eso antes has tenido que saber cómo, qué textura tienen, cómo combinan, qué sabor, si conoces eso, quizá puedes crear o puedes encontrar eso en muchos más platos o combinar muchos más platos si conoces cada alimento, más que si te dedicas a descubrir solamente cada plato. Si te dedicas a descubrir cada plato, evidentemente te harían falta muchos platos, pero si tú conoces la materia prima, los alimentos en sí y cómo funcionan, no te haría falta reconocer cada plato porque tú puedes utilizar los mismos alimentos en diferentes combinaciones. No sé, por poner un símil, se me ocurre eso. Sí, además está muy claro, porque tú, si tienes que aprender por recetas, que sería bunkai, tú aprendes platos, pero si no te sabes la receta no podrías crear un plato nuevo, por ejemplo, no podrías. Sin embargo, si sabes combinación de sabores, qué va bien con qué, quizá a base de las recetas puedas llegar a aprender eso. Puedas llegar a aprender esa relación, puedas llegar a encontrar, claro, sí, a base de recetas puedes encontrar, oye, puedes reconocer, ¿no? Pero creo que es un trabajo bastante más largo porque te haría conocer muchas recetas. Necesitaría conocer muchas recetas, ¿no? Si sabes cómo combinan, si sabes las propiedades de cada uno, qué va bien con, por qué tengo que poner más o menos, por qué este tiene que ser templado y este más caliente, por qué no puedo mezclar una cosa con otra, pues entonces ya sí puedes plantearte voy a hacer algo, voy a entenderlo, voy a hacer algo nuevo. Entonces ahí sí lo veo claro. Y ahora tengo que encajar eso. Pues volviendo a este ejemplo, si la mecánica es de Soto, parte de aquí abajo, viene aquí y al final empujo hacia afuera, ¿no? Claro, pero así, no estoy golpeando así, estoy empujando hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, en ese caso concreto. Por ejemplo, cuando haces este caso en concreto, piensa que no tienes por qué golpear de arriba abajo, sino puedes golpear de dentro a afuera. Claro, eso es como Urate. Piensa que el kata al final, por eso decimos que no nos ceñimos a la estructura. Kata se va a quedar en la parte de Luke, de Lukeru, ¿vale? Luego el Suki puede ser dentro a afuera, puede ser de abajo a arriba, ¿vale? Luego tienes 5 direcciones de Suki. Sí. ¿Vale? Entonces, por eso hablamos muchas veces. Si hablamos solo de Ayuke, por ejemplo, opinan Nidan que tenemos 3 Ayuke, ¿vale? La línea central. Si yo me ciño solo a hacer 3 Ayuke mientras el compañero me ataca a Suki caminando hacia atrás, aparte de que es irreal, es un poco absurdo, ¿no? Entonces, ahí, ¿de qué parto? De que la idea después de mi Ayuke puede venir un Misu Nagashiichi, después de mi Ayuke puede venir un Ajiichi con mi otro puño, ¿vale? Después de mi Ayuke por el In puede venir un Ageuke para salir hacia el yo, ¿vale? Sí, y otro ejemplo más. Por ejemplo, tú te vas, estamos hablando de un Katapinan, aunque ya sabemos que un Katapinan, el objetivo del Katapinan, el último objetivo era el bunkai.
porque el objetivo del kata Pinan, y Tosu lo decía ya en sus 10 escritos, ¿no, Fernando? Según Ian Abernethy, el objetivo del kata Pinan era enseñar una metodología para chavales, para niños, pero eso no era karate. Pero bueno, ponte en un kata Pinan que avanza 3 veces con Ajiuke. El que es un poco espabilado ya en el mundo del Bunkai te dice, es que eso no funciona. O sea, el kata está mal porque no son avanzando, o es que no son 3, es que son 2, o es que, claro, es que si avanzo mientras que defiendo, es que eso no puede ser así. Y eso es porque lo están viendo junto, pero no se están parando a pensar que a lo mejor cada técnica puede ser individual. Y te pongo un ejemplo de esto. Tú has oído hablar de las líneas de ataque, ¿no? En el kata, nos han enseñado a todos con líneas de ataque. Eso era Vox Populi, vamos. Sí. Pues las líneas de ataque se cargan por completo los giros. ¿Qué sentido tienen los giros y los cambios de dirección entonces en el kata? Si todos son líneas de ataque. Las rotaciones, los giros, los Claro. cambios de trayectoria. La línea de ataque te mata todo eso. Claro, entonces cuando tú estás girando en un kata, ¿por qué giras? Porque viene otro adversario por otro lado, ¿no? Y pierden sentido todas las rotaciones y los giros que hay en los katas, se pierde sentido. Incluso se pierde sentido a veces de algunos katas. ¿Por qué todos los katas Pinan son bilaterales y cuando llegas a Pinan Nidan Sese haces por líneas de ataque? Espera, que te ubico la cámara un poco. 1, 2, haces una cosa. Y luego en el otro lado haces 1, 2, 3. ¿A que eso no tiene sentido? O sea, no tiene sentido. ¿A que no es igual? Aparentemente. Aparentemente, claro. Pero si yo ahora hago, mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora sí tiene sentido porque estoy haciendo lo mismo, ¿a que sí? Sí. Pero ahí ya no estoy Claro. atendiendo las líneas de ataque. Ahí estás introduciendo el giro que da lugar luego al Findi. Correcto. No existirían cosas como Findi, como Kirikae, que es cambio de manos, como todo este tipo de cosas, como defensas hacia atrás, que por ejemplo en el Katana Hanshi, no es para pelear de lado. Error, me muevo de lado, peleo de lado. Mal, te has leído solo la portada. Claro. ¿Vale? O las líneas de ataque se cargan el concepto de que el combate es circular. También, ¿no? Porque el enemigo siempre está enfrente por las líneas de ataque. Eso es. De hecho, los bunkai son siempre, parten de un kamaya, no de un kamaete, y es uno contra otro de frente. No sé. ¿Tú qué dices, Fernando? Que estás ahí. ¿Qué nos aportas? A ver, se me ocurre que el problema es con lo que contaba un poco Abernethy, de que se está mayoritariamente haciendo el karate para niños. Que creo que después de Itosu, que creó esos katas para enseñar en las escuelas, se empezó a enseñar al revés. Primero el kata y la técnica, y luego se pasa a enseñar la aplicación. Por lo cual el concepto de pelea que tienes está sesgado. Yo creo que en principio el camino era al revés. Primero hacían ejercicios de lucha por parejas, kakie o yakusoku, y que luego eso, que después venía el kata. Eso lo dice McCarthy, ¿no? Eso es lo que dice McCarthy sobre... Sí, o sea, que primero se aprende a aplicar algo y luego ves dónde está, dónde encaja en el Entonces, en el kata. cuando tú, yo creo que cuando Sin tú embargo, tienes... vende bunkai. Ya. Pero por otro lado dice eso también. Bueno, él sabrá cómo lo organiza. No, pero yo creo que es eso, que luego cuando tú, si tú practicas mucho trabajo de pelea por parejas, ahí luego es lo que decía Víctor antes, ahí vas a ir viendo que aquí hay Suto, aquí hay Basai o hay Naihanchi, y vas sacando conclusiones de lo que haces con un adversario a lo que haces solo luego en el kata, al trabajo individual.
Al final es... Yo creo que el problema es que si tú enseñas a partir como el origen de la enseñanza del kata, yo creo que debería haber más, darle la vuelta al calcetín, es decir, primero trabaja técnica de lucha por parejas, con un adversario, las variables que hay y tal, y de ahí te van a salir luego conclusiones de manejo del cuerpo, de los tachi, de las técnicas, o sea, y de ahí vas a ver. Correcto. Yo creo que vas a ver, dice, mira, pues esto es Pinan Sandan, o esto es Pinan Sodan, o esto es... Y Es yo que al final es como hacer creo un que... símil con la música y el baile. Tú, el baile no tendría sentido sin la música. Necesitas escuchar la música para generar una coreografía, por ejemplo. No puedes crearla y luego adaptarla a la música. O la natación no tiene sentido sin el agua. Tú no puedes nadar si no estás dentro del agua, aunque tú luego practiques sin música o practiques sin agua. El fin es practicar en el agua o practicar con la música. El fin del kata es practicar con la lucha. Como lo de tocar el piano y no oír el sonido. ¿Qué sentido tendría? Tú solamente estás viendo el movimiento, pero si tú no oyes el sonido, no se entiende que cada movimiento está relacionado con un sonido. Perdona, que te hemos cortado, Fernando. No, si es que es simplemente eso. Y luego aunque hace mucho tiempo que no he vuelto a ver nada suyo, McCarthy yo creo que vende Bunkai porque se lo compran y porque se lo piden. Es decir, McCarthy está trabajando mucho con gente de otros estilos, de que no son Koryu Chinadi, y yo creo que cuando le llaman le dicen, pues queremos hacer Bunkai porque lo que estáis hablando de que la gente no entiende el kata, pero yo creo que McCarthy sí lo entiende. De hecho, sí, yo cuando leí algún libro de McCarthy y los vídeos que me pasaban Selmo y de seminarios de McCarthy y tal, él en Koryu Chinadi no le da tanta importancia al kata y ellos lo que tienen es lo que él llama las two-person drills. De hecho, él se basa en el Katori Shinto, en los katas de Katori Shinto, que son katas por parejas, no son katas hechos individualmente. Entonces yo creo que él, cuando hace kata y vende bunkai de kata y hace el bunkai de Naihanchi, yo creo que es porque a él le piden eso y él ha creado ese producto, pero él tiene claro que él en su sistema lo tiene estructurado con lo del el Hyakuwaza, él tiene un programa que no le da tanta importancia al kata, que él lo que tiene es unos trabajos por parejas de repetir ciertos patrones, luego el trabajo del Hyakuwaza creo que era cómo reaccionar cuando el adversario te hace una contra y se defiende de tu acción. O sea, tiene trabajo de suelo, o sea, él luego, ya te digo que hace mucho, pero por lo que recuerdo, lo que pasa es que, claro, si luego tú le llevas a dar un seminario y le dices que quieres hacer Bunkai de Naihanchi o Bunkai de Basai, pues él es un tío, yo creo que es un tío que tiene mucho marketing y muy comercial y dice, pues vale, yo voy y te vendo esto. Pero en su Claro, sistema... es un buen empresario, pero no es tonto, ni mucho menos. Yo le considero un tío listo, pero listo para descubrir en el karate cosas y listo también para saber qué es lo que vende y ya está. Si tú lo que me pides es esto, vale, pues no te preocupes, yo te doy esto. Así de claro. Eso por un lado. Yo quería decir dos cosas antes. Mira, imagina que tú has practicado muchísimo un seiyonage. Mucho un seiyonage, ¿vale? Una técnica de seiyonage. Al final tú vas a ver seiyonage en cada una de las acciones que tú quieras interpretar, porque es lo que tú has entrenado mucho. Imagínate que a ti ahora te presentan un kata, te ponen unas formas y tú ves seiyonage en todas las técnicas del kata. Es así. O tú eres capaz de sacar seiyonage de cada técnica del kata, porque lo has practicado mucho. Pero entonces, ¿qué va antes? ¿El huevo o la gallina? Joder, antes va la práctica con un compañero.
una oposición, un rival, una serie de conceptos que el kata jamás te puede dar. Y tú eso luego serás capaz de verlo dentro del kata. Pero si no lo has tenido antes con un compañero, no lo vas a poder ver. Eso por un lado. Por otro lado, como bien ha dicho Fernando, cuando uno conoce Koryus, antiguas escuelas como, no solamente Katori Shinto-ryu, sino Shindo Muso-ryu y otras escuelas que están consideradas Koryus, allí los katas eran por parejas. Y nosotros que hemos practicado Katori Shinto-ryu lo sabemos, que Patrick McCarthy fue alumno de Sugino Sensei. Sugino Sensei fue una de las principales cabezas del Katori Shinto-ryu. Los katas en Katori Shinto-ryu tienen constantemente una lógica, aparte de que también tienen 3 niveles, que son Omote, Gogyo y Shichiyo, son 3 niveles de dificultad. Los katas de Katori siempre son por parejas y tienen una lógica. Si yo te corto así, ¿cuál es la forma, o sea, cuál es tu salida desde aquí? Y eso es lo que hacen los drills de Patrick McCarthy. Si yo te tengo así, ¿cuál es tu salida? Constantemente, no conozco mucho sobre la escuela en concreto, ¿vale? Pero lo que he podido ver, he estado un par de veces con Patrick McCarthy solamente, y lo que he podido ver es, si yo te cojo desde aquí, ¿tu posibilidad de salida cuál es? Yo te cojo, tú te sales. Tú me coges, yo me salgo. Todo el rato es así, es intentar encontrar, es decir, hacen lo mismo, exactamente lo mismo que los katas de Katori, ver cuáles son las posibilidades de salida. Ahora, si te vas a una escuela como Katori, tienes que entender que lo que había en Katori, que son escuelas del siglo XVII, periodo Sengoku, justo antes del periodo de paz Edo, son escuelas que están basadas en técnicas que volvían de la batalla. Eso quiere decir que eran técnicas que habían funcionado. Lo que no funcionaba no volvía, por un lado. Segundo, también tienes que entender que como todas las escuelas, con el paso del tiempo, se crearon nuevas formas, se modificaron cosas, incluso se pudieron hasta incluir cosas que tampoco estaban probadas en batalla. Así que intentar hacer un análisis del kata y tratar de entender el kata original es como intentar decir qué vino es el que se había echado hace 100 años en una copa, ¿vale? Cuando ha tenido varias personas y varios vinos que lo han echado y tú intentas sacar cuál es el original. Creo que es un trabajo prácticamente imposible. Por eso, al final, dentro de, por ejemplo, hablando de Pinan, ¿vale? Aunque podemos hablar de cualquier otro kata, dentro de los patrones que conocemos como los 7 uke, las 5 direcciones del Suki, los Tachi, los Tenshin, ¿vale? Dentro de esos patrones básicos, intentamos que estén, o sea, que esos patrones básicos, perdón, estén comprendidos en los kata. ¿Por qué? Porque esos patrones que hemos extraído de la lucha son los que vamos a comprender y a guardar en los kata. Al final, la idea de que los patrones o interrelacionen los kata viene un poco de eso. El suto que hablábamos antes, pues puede utilizarlo como un sotouke, puede utilizarlo como un sotouke que sale un ajiuke, puede utilizarlo como un sotouke y cambia a un uchiuke para hacer un kirika de cambio de mano. Por eso decimos que tienen varios ukau, porque dentro de que cumplen esos patrones, se pueden unir con otros tantos. Entonces, no, para nosotros igual no tiene sentido cuando dicen, no, esta técnica es así. Bueno, esto es así en este momento, pero, por ejemplo, es por el lado yo. Es por el lado yo en este momento, pero también te puedes salir por el lado in. También te puedes aproximar más, te puedes aproximar menos. Eso sin hablar de cosas que están inacabadas porque en el kata no se reflejan. Entonces, ¿cómo lo puedes saber? Te pongo un ejemplo, un sotouke. Tú realizas un sotouke y el sotouke... No te levantes. El sotouke no se queda aquí. Sí, el sotouke va a continuar con un suki, pero ¿por dónde va el suki? ¿Qué es? ¿Ajijichi o Misu Nagashi-jichi? Si todo depende de dónde esté él oponiendo la fuerza. Si su fuerza viene hacia arriba, a lo mejor después mi brazo viene por abajo. Si su fuerza viene por abajo, a lo mejor mi brazo va por arriba. O sea, hay cosas en kata que no están acabadas porque no se puede acabar. Te deja a las puertas de otras posibilidades. Es lo que hablábamos antes de los 3 Ajiuke de Pinan Nidan, ¿no?
Que una cosa es como tú te coges, te pones frente al espejo y avanzas haciendo ayuke, y otra cosa es que estés con un compañero o un Sai Makiwara y estés practicando un ayuke que conlleva a un suki que es Misu Nagasijichi, que es Ajijichi, depende. No Pero sé. por eso el kata sin mucho estudio de esas opciones que hay en la pelea, de si tira para abajo, si tira, si entra, si intenta entrar por fuera, si intenta agarrar, el kata se queda en algo muy, Sí, muy simple, porque claro, el problema también es que si vemos una pelea, digamos, de verdad, verdadera, lo caótica que es y la que no tiene orden, que no tiene reglas, no sé, por ejemplo, ahora el modelo que podemos tenerlo es el MMA, ¿no? A veces acaba aquello de... Y son luchadores entrenados que se conocen, se conocen cómo es pero bueno, pero acá es muy caótico e intentar ponerle orden y estructura a eso y sacar unos ejercicios muy ordenados, muy organizados como son los kata, al final te acaba sesgando también tu forma de ver lo que estás haciendo. Que estás haciendo una cosa muy ordenada, muy estricta, incluso ya si nos ponemos con el tema de la estética del kata de competición, y te estás perdiendo la parte de las variantes y del desorden que es la pelea, en lo que se puede convertir una pelea. Y que claro. entonces, claro, Claro, pero ahí estás relacionando si directamente. tú te agarras y te ciñes solo al kata, va a llegar un momento que eso no va. Es lo que el ejemplo que os ponía el otro día, ¿no? Lo de intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. No va a encajar. ¿Por qué no? Porque son cosas. Es un problema de eso, de que una pieza cuadrada no va a entrar nunca en un agujero redondo, por muy Claro. cabezones que nos pongamos. Sí. Pero por eso, si estás relacionando directamente kata con pelea, pues es cuando surge lo típico de los katas no valen para nada porque no se aplican en pelea. Pero es que ese es el sentido, no aplicarlo en pelea. Es como, yo qué sé, si eres boxeador y estás haciendo sombra, estás pegando al aire. Eso tampoco se aplica en pelea. Pegar al aire no se aplica en la pelea directamente, pero te está dando una habilidad o estás trabajando algo concreto que sí tiene relación con la pelea. No sé si ese es el sentido, pero... Sí, pero un boxeador no podría aprender a pelear limitándose a hacer kata, o sea, sombra solo. Claro, claro. Tiene que Por haber eso. un adversario en algún momento, tiene que haber algún rival, una oposición, tiene que haber una toma de decisiones cuando no eres tú el que decide. O sea, entonces, como dice un poco Fernando, deja de cobrar tanta importancia el hecho de kata. El hecho de kata es un ejercicio más. Mira, cuando estaba diciendo eso, Fernando, estaba pensando, para que os hagáis una idea, por ejemplo, la concepción de kata que tenía Onaga Sensei. Cuando nosotros nos examinamos de primer dan, de Shinjin Bukan con Onaga Sensei, el tema era conocer todos los Kihon, los conceptos básicos, desde los Tachi Kata, los Uke, Kerikata, Sutobi, todas las cosas, el hoyo, el Tobiundo, Yobiundo, que además teníamos que hacerlo en un determinado tiempo y todo eso. Como kata únicamente nos pedía Naihanchi. Bueno, se suponía que los pinos los tenías que saber también. Pero eso para primer dan. Para segundo dan que vino Artis Pavlik, el de Estonia o el Eslovenia, no me acuerdo, a examinarnos de Shinjin Bukan, para segundo dan ya eran todos los katas de la escuela. Tener todos los katas de la escuela. Es decir, y joder, tú podrías decir, hoy día un examen federativo, por hacer un símil, un examen de la federación, según vas subiendo de grados te piden más katas, ¿no? Pero aquí no, aquí para segundo dan ya eran todos los katas de la escuela. Para tercer, cuarto y quinto dan ya no eran katas. Lo que era es hacer irikumi dentro del kakie. 30 irikumi para Sandan, para tercer dan. Tenías que ser capaz de hacer 30 irikumi dentro de kakie. Hacer irikumi es bastante complejo, es bastante difícil.
Pero bueno, kata solamente era un ejercicio más dentro de un proceso, pero no necesitabas saber todo. O sea, no necesitabas tener nuevos grados para aprender nuevos katas. Mira, cuando nosotros nos examinábamos de Kobudo en la escuela de Matayoshi, se suponía que tú no podías tocar ciertas armas y hoy día la asociación que hay de Kobudo de Matayoshi aquí en España, una de ellas, la más grande, la de Juan Bis, o la más original, no la más grande, la primera, te dan cursos y tú no puedes coger kama hasta cuarto dan. ¿Y cuándo cojo Kue? No, eso hasta quinto dan. ¿Y cuándo cojo? Joder, pues cuando vaya a coger Surichin, que es en octavo dan, imagínate cuántos años tengo que tener, 80 ya. Y pues qué práctica voy a tener con el Surichin, no sé si me explico. ¿Qué sentido tenía eso? Cuando quiera coger kama no me puedo ni mover ya. O sea, si yo tengo que estar esperando. ¿Tú imaginas a un ejército que a un soldado, a un adolescente le dijesen, hasta no haber pasado tantas batallas, no puedes coger una lanza. Una lanza, no. No sería lo suyo adiestrarle lo más rápido posible para que fuese lo más diestro posible no sé. No tiene sentido estar esperando a un nuevo grado para un nuevo kata o relacionar los katas con el nivel de grado que tienes, con el Q que tienes, o sea, con el dan que el tienes. único sentido que tiene es comercial o empresarial. Correcto. Sea, no hay más. Correcto. Por eso, como se entiende el karate japonés, kata, kihon y kumite, que encima kihon, que está mal entendido, y kata es lo mismo para ellos, pasan de la práctica individual a la lucha. O sea, se saltan todo el trabajo por parejas, el trabajo de kigundo, toda la capacitación que hay entre kata, que es cómo funciona mi cuerpo, y kumite o kakie o algo similar, como le quieran llamar, que es todas las variables que hay en un encuentro con un contrincante. Entonces, primero, como ha dicho bien Sese antes, que la línea recta de kata a kumite o a kakie o a encuentro o bunkai, o sea, es absurda en tanto en cuanto te estás saltando todo el trabajo que hay por medio y estás quitándole valor o no comprendiendo a lo que realmente te aporta kata, que es cómo moverte tú primero. Y segundo, respecto a lo del tema de los kata, si todo el karate está dentro de los kata porque lo llevas directamente a la lucha, ¿qué más te queda fuera? Quiero decir, Tobi Undo, Jobi Undo, Makiwara Undo, toda la formación, todo el Kigu Undo, toda la formación que hay antes, ¿vale? Toda Kihon Gata, eso te lo están merendando. Entonces estás desvirtuando lo que es karate, por hablar de karate en este caso. Sería como un buen ejemplo de eso que ha puesto Víctor antes, es la gimnasia deportiva. En la gimnasia deportiva, desde pequeñitos, pasan por todos los aparatos. Con ejercicios acorde a su nivel, claro, pero no le dicen, no, tú tienes que llevar 10 años haciendo gimnasia para tocar las anillas, ¿eh? O tienes que llevar, no, tú pasas por todos. Lo que pasa es que cada uno a su nivel. No es lo mismo el que lleva 6 meses que el que lleva 6 años, que el que lleva 20 años. No sé si más o menos es la pregunta de origen la hemos respondido, más o menos. Sí. Hostia, esto da para un nuevo podcast, ¿eh? Acabamos de grabar aquí ahora mismo un podcast sobre bunkai, ¿sí o no? Sí. No, creo que bunkai es un recurso más. Es un recurso más que para la enseñanza puede estar muy bien, pero hay que dar una vuelta al bunkai. Como todo, tendría que ver qué nivel. Hay un tío por ahí que publica a veces vídeos que salen escenas de lucha en MMA o escenas de combate real y luego pone la imagen de un kata haciendo el mismo movimiento. No sé si lo habéis visto alguna vez. Me parece que los tipos son australianos los que hacen eso. Es uno así con rasgos orientales. Te pone una luxación o lo que sea que ha salido en un combate de MMA y luego te pone un maestro haciendo el mismo movimiento en el kata, ¿no?
Bueno, Sí, pues eso sí. sería un poco a lo mejor entender. Anda, pero si esto está en este kata, claro, esto. Pero es lo que os decía antes. Cuando uno ha entrenado mucho Seiyonage, a ti te pueden poner un kata y tú ves Lo vas Seiyonage a en ver en cada todas técnica. partes. Claro. Y En vas a ser cualquier capaz giro de que sacar. hagas ya lo estás viendo. Sí, Eso es. Por eso sí. incidimos en la práctica y comprensión de los patrones básicos de los waza y de los hundo, pues desde el tobi hundo, yobi hundo, kibu hundo, hasta pues, el uke kata, el suki kata, el keri kata, atachi kata. ¿Por qué? Porque luego lo voy a ver, o sea, voy a acostumbrar el ojo. Eso es. Entonces, ¿cuál es el objetivo del kata? ¿Que yo del kata aprenda a pelear? ¿O que el kata me ayude a recordar o a memorizar o a trabajar trabajos que yo ya he adquirido con el combate o he descubierto dentro del combate? Mm. O que me aporte un nuevo dan, un número de katas. No, no. El objetivo del kata tampoco es que me enseñe a pelear porque con el kata no me estoy enfrentando a nadie. El objetivo del kata al final es, según lo estamos viendo, el objetivo del kata es poder reconocer dentro del kata mecánicas que ya he observado y he aprendido a través del combate. Y entonces poder mejorar la mecánica del cuerpo de esas. Yo te pongo un ejemplo. Si tú no sabes cuáles son los movimientos que tú puedes utilizar con la cadera, con el COSI, dentro del. Primero anatómicamente, ¿no? La composición de articulaciones que crean el conjunto de la cadera que llamamos. Yo lo puedo utilizar así, con esto proyecto el cuerpo, con esto abro más, las piernas, esto me permite proyectar hacia adelante más la cadera, esta otra posición del fémur me permite proyectarla más hacia atrás. Es decir, primero anatómicamente, después cómo utilizo eso en el combate y después eso lo podría incluir en el concepto de kata. Entonces yo me iría a Naihanchi y diría, mira, el primer Naihanchi cuadra para poder hacer el movimiento rotacional de cadera. El segundo Naihanchi me permite hacer el movimiento, pero antes tú has tenido que conocer los movimientos de la cadera y cómo se han aplicado en el combate o no. ¿Cómo estoy aplicando la cadera cuando proyecto a un tío por mi espalda? ¿Cómo estoy moviendo la cadera cuando estoy lanzando un suki? Todo eso lo he tenido que aprender dentro del combate. Y luego eso lo puedo situar dentro del kata. Entonces enriquezco mi kata. Pero si tú no conocieras eso, ¿cómo puedes ponerlo dentro del kata o cómo puedes verlo Claro. dentro del kata? Por eso al final, cuando hablan no, este kata es más original o más... ¿Qué importa eso si no lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes su verdadero sentido y cómo desarrollarlo con distintas variables? Porque si no, da igual que sea más original, menos original, de este maestro, de esta línea. Eso es superficial todo, al final. Es que el hecho de conservar algo porque sea solamente viejo, eso no tiene sentido. Se conserva algo si tiene algún valor, sentido, función, pero simplemente por el hecho de que sea viejo, no tiene mucho. Ese es otro debate, otro melón que ya podríamos abrir en otra ocasión, que es la originalidad de los katas, ¿no? Onaga-sen se decía, y casualmente en la ciencia, en cualquier ciencia es así, que lo mejor al final es lo más actual, lo más puntero. Imaginad que a vosotros os tuvieran que hacer una intervención quirúrgica y tuviéramos los conocimientos de hace 10 siglos. Hombre, yo prefiero tener los conocimientos de medicina y fisiología y anatomía que tenemos ahora, Claro, ¿no? o que estuviéramos utilizando la física de Isaac Newton ahora, Claro. ¿no? Cuando hoy día, joder, pues no tiene sentido eso. Sí, eso está muy claro. Claro. Creo que dentro del recurso de la enseñanza uno puede acudir a Bunkai, pero sin abusar y sabiendo lo que es. Principalmente porque si tu función es, por ejemplo, enseñar a defenderte, pues no es la mejor manera. No es la mejor manera. Aunque puede ser un recurso, un escalón dentro del proceso de la enseñanza, ¿vale? Sí, Sí, no, perdonas, es una primera comprensión de kata, está bien, pero sabiendo que no, o sea, no relaciono ya, he aprendido Bunkai, pues ya sé utilizar esto, ya sé pelear, no. Sí, porque es una de las cosas que siempre preguntan los
los alumnos. Bueno, y que uno se pregunta siempre también, cuando estás haciendo el kata, cuando estás explicando y les dices, por ejemplo, no se ve, morote, esta mano está así, no está así. ¿Y por qué eso es así? Pues intentas dar una idea de por dónde va, porque estás trabajando dos manos, porque una hace una cosa, otra hace otra. Y luego ven vídeos por ahí donde les explican, no, esto va así porque lo que estás haciendo es reforzar o lo que estás... Y entonces se empiezan a crear su cacao personal. Pero la idea es coger algo y trabajarlo y luego eso, identificarlo. O sea, no pensar en, bueno, pues tampoco te preocupes tanto ahora mismo de si esto es así o es así. Tú intenta mover las dos manos primero, luego ya iremos viendo. Entonces, eso es lo que ahora mismo intento transmitirles de alguna forma. Por ejemplo, en Pinan Sodan, que se acostumbren, porque cuesta mucho y sobre todo cuando ya eres una edad, como la gente que está conmigo, ya tienes una edad, cuesta mucho mover las dos manos a la vez y cuesta mucho que esta haga esto y esta venga de abajo arriba, que esta proteja y esta haga una acción. Eso les cuesta una barbaridad. Entonces, vamos a empezar por ahí. Te acostumbras a un patrón de protección simplemente. Eso es. Y Pues, esa es la idea que les intento transmitir por ahora, en vez de pensar en, bueno, ¿y exactamente esto qué es o para qué? Bueno, ya lo identificaremos cuando nos peleemos y veamos dónde está cada cosa. Eso es. También se les puede explicar, dentro de la cultura japonesa hay una cosa que se llama Honte y Tatemae. El Tatemae es la cara vista de una persona. Cómo se comportaría con los demás de una manera formal, educada y guardando ciertas reglas, ¿no? Y el Honte es la cara oculta. Cómo se comporta en la intimidad, cómo se comporta cuando hay confianza, cuando hay... Bueno, pues muchas veces en el kata está tema, es lo que yo quiero que veas. Pero el sentido es Honte, el sentido original es otra cosa que te puedo descubrir ahora o ya lo descubrirás más tarde o ya lo verás, pero de momento tienes que quedarte con la cara vista, con lo que yo quiero que tú veas. Es que eso es una cosa que también los alumnos deben comprender y es que nosotros muchas veces se lo explicamos así. Sí, mira, si esto tiene a lo mejor 3 niveles, como te hemos dicho, pero es que tú todavía estás en el 1 y tienes que practicar y comprender el 1. Eso es. Cuando llegue el momento del 2 o del 3, ya llegarás, no pasa nada. No es cuestión de elegir, me mola más el 3, me quedo con el 3. No, no es cuestión de eso. Es cuestión de que si no alcanzas, si no llegas, si no eres capaz de hacer, si no eres capaz de coordinar, ¿cómo vas a llegar a esto? Entonces, adáptate al nivel que estás y ya está. Sí. Sí, Fernando, perdona, creo que tienes el micro silenciado. Sí, y otra cosa hay que pensar también cómo es la cultura japonesa y qué pasó cuando el karate pasó de Okinawa a Japón. El otro día, en el vídeo este que vi de Abernethy, que era más largo, que os mandé un fragmento, hablaba de los comités, de los 12 comités de Motobu, creo que son 12, ¿no? Sí, 12. Poniéndolo como ejemplo de que lo que se practicaba en Okinawa se parece más a lo que hacía Motobu, a esos 12 comités de Motobu, que por cierto, cuando Motobu fue a Japón, por lo visto, le sorprendía mucho que los otros maestros de Okinawa, Funakoshi, Mabuni y tal, estuvieran entrenando tanto kata, porque decía, sí, en Okinawa no hacemos tanto kata, pero en Japón estaban todo el día haciendo kata. Y explica una cosa de cuál, según él, según Abernethy, no sé de dónde lo habrá sacado, yo no lo había oído nunca, de dónde salió el Sanbon Kumite y el Gohon Kumite. Entonces dice que cuando se introduce el karate en la Dai Nippon Butokukai, se intenta estructurar el programa de karate, no había katas por parejas, como había en el judo y en el kendo. Entonces los maestros, no sé qué maestro sería, se inventaron el Sanbon Kumite y el Gohon Kumite. Según cuenta, porque no había kata por pareja, entonces dijeron, en judo, en los katas de judo, hay 3 pasos,
primer kuzushi, segundo kuzushi y la proyección, o el barrido o lo que se haga. Son 3 pasos, de ahí salió el Sanbon Kumite. Claro. 3 sukis, 3 ageukes. A imagen y semejanza del judo y del kendo. Y decía, ¿valía para pelear? No vale para pelear. Eso, el Sanbon Kumite y el Gohon Kumite que le hemos contado a los alumnos que hay. Yo lo he contado eso porque en Shotokan se hacía mucho y venían, en Shotokan era Sanbon Kumite, Gohon Kumite y Pon Kumite. Y le contabas a los alumnos que eso servía luego para hacer kumite y para hacer combate. Y en el fondo cuando lo estabas practicando decías, ¿pero para qué vale esto? Y decía que el Gohon Kumite venía de los 5 pasos del Kendo. 5 para allá, pum, 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 5 para acá, que eso es, en el Kendo había esa práctica. Y de ahí salió el Sanbon Kumite y el Gohon Kumite, según Abernethy, ¿no? Pues sí, a imagen y semejanza, Fernando, del judo y del kendo, evidentemente, claro. Entonces, si lo piensas, también hay otras prácticas en el karate, que una de ellas puede ser el bunkai, que vengan de esa época también, de cuando se pregunta, bueno, ¿y el kata para qué servía? O sea, ¿el kata para qué hacéis kata? Pues hacemos kata y me imagino que los que estaban en Japón, que a lo mejor no eran los máximos expertos en lucha, pero sabían katas, se sacaron de la manga, igual que el Sanbon y el Gohon Kumite, se sacaron de la manga algún bunkai de estos que hemos visto. Yo, por ejemplo, en Shotokan, son muy típicos esos bunkais que no tienen sentido ninguno. Entonces, bueno, hay que pensar un poco también en el proceso de cómo ha llegado el karate hasta ahora, hasta nosotros, ¿no? Y por cierto, los que decías antes, Víctor, son karate culture, cultura del karate. Eso es, esos son. Son estos, a ver si... No sé si lo puedo compartir. Ahí. No sé si... Ahí, sí. Ajá. Esos son. Esos son. Sí. Y estos tienen muchos vídeos en los que salen... Sí, mira, el segundo mismamente, creo. Ese mismo, ¿ves? Sí, salen imágenes de MMA y ellos ven ahí técnicas de kata. Claro, ellos están viendo dentro del combate de la MMA o de incluso otros sistemas de lucha real y demás, y dicen, anda, esto está dentro de este kata. Claro, esa es la intención. O sea, ese es el proceso o la función original. La función no es que kata me enseñe a pelear, porque si el kata está mal o yo no he entendido bien el kata, mi concepción del combate va a estar mal o no voy a entender bien la concepción del combate. No es así, es al revés. De la pelea tú has extraído técnicas y esas las reflejas en un ejercicio que llamas kata. Y si ese kata ya existe, ya está hecho, tú aún así tienes que reconocer las cosas. Por eso el sentido de Sukao o de Bunkai. Bunkai es lo que vendría después del kata, ¿sí o no? Pero Sukao es lo que precede al kata. Sukao es el sentido de las técnicas. Y luego eso, que muchos kata están incompletos. En tanto en cuanto los katas entendemos que no son directamente para la lucha, no es que estén mal o no es que tenga que estar todo en el kata. Claro. Porque otra cosa es, no es que todo tiene que estar en el kata. Tampoco. No. Hay variables que no puedes todo el karate no está en el kata. Practicando solo. Por eso el kata está completo en tanto en cuanto a lo que es aprender a mover tu cuerpo. Luego, el Yakusoku Kumite estará completo en tanto en cuanto a lo que es. El Kakie estará completo en tanto en cuanto a lo que es. Pues mira, hablando de lo que dice Fernando, que sí que hay que conocer el contexto en el que el karate se ha ido desarrollando en el tiempo, porque eso te va a hacer entender. El otro día escuchaba a un profesor de historia, jovencillo además el chaval, que decía, me he visto muchas veces en la situación de que un alumno me pregunta, profe, ¿y esto para qué vale? ¿Para qué voy a necesitar yo en mi vida saber qué pasó en la Revolución Francesa? Y él dice, yo les pongo siempre el mismo ejemplo, dice, mira, cuando tú quieres conocer a una persona, te interesas por su pasado, para tratar de entenderla y tratar de... Cuando tú eres un médico, indagas en el pasado de ese paciente. Cuando tú eres un psicólogo, necesitas conocer para saber dónde está el
el problema necesitas saber cuál ha sido la evolución de esa persona en el pasado, ¿no? Pues igual nosotros necesitamos, para comprender nuestro mundo y nuestra sociedad y nuestra cultura y demás, necesitamos conocer de dónde venimos y lo que hemos hecho en el pasado. Pues esto es igual. Tú necesitas conocer el contexto histórico en el que se ha desarrollado el karate. El otro día publicaba Naoki Motobu un artículo que todavía no he llegado a leer, pero ya el título era una carta entre Tatsuo Yamada, que fue uno de los principales alumnos de Motobu. Tatsuo Yamada fue un capo de la mafia, un jefe de la mafia, de la Yakuza, que además hizo de guardaespaldas. Fue el tío que creó el K1 en Japón, ¿vale? Y fue la persona además que se ocupó de Shoki Motobu hasta su muerte de mayor. Y Tatsuo Yamada, que es la persona que sale aplicando con él los 12 combates, por ejemplo, de Motobu, la persona jovencilla que sale es Tatsuo Yamada. Ya en una carta que manda a uno de los hijos de Motobu, hablando de ciertas cosas, el título de la carta se llama El karate de hoy día es un circo, se llama, y esa carta está mandada en el año 50 y poco. Sí, en el año 50 y poco, y pone el karate de hoy día es un circo. Y lo que hablábamos antes, de que Motobu no entendía por qué estaban haciendo tanto kata si kata realmente no tenía tanta importancia en Okinawa. Por eso cuando se habla de no, lo tradicional, lo original, es que esto se hacía. No, mira, tú es como juzgar la historia con los ojos de hoy en día, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hay que conocer la historia conocer el pasado para comprender el presente. Sí. De hecho, el karate que se desarrolló en Japón y demás, principalmente por la JK y demás, se dice mucho lo de el kata es el corazón del karate, como el ken era el corazón de las koryu, ¿no? De muchas escuelas antiguas, el ken era el corazón porque era lo que había siempre, pero en Okinawa el kata no estaba siempre, porque Onaga Sensei, por ejemplo, decía que el tío original no tenía kata. El kata se introduce después como un concepto de los Quan chinos y demás. Entonces, el karate japonés dice mucho lo de karate wa kata des. Kata wa karate des, perdón. Kata wa karate des. El karate es kata. Sin embargo, Naga Sensei decía kata wa no kata no karate des. Es decir, el kata es la forma en la que yo muestro karate solamente. Yo te puedo mostrar karate a través de un kata. Te puedo mostrar cómo es mi karate a través de un kata. Pero no quiere decir que todo el karate sea kata, ¿eh? Por eso, si buscamos a través de un bunkai completar la lucha a través del kata, evidentemente va a haber errores, va a haber faltas, va a haber fallos. Kata te da lo que te da y te lo puede dar a un nivel profundo increíble. O sea, te puede enseñar a mover tu cuerpo de una manera realmente muy profunda. Ahora, cuando tú necesitas hablar de distancia, de tiempo, de posición, dónde posicionarte, dónde ubicarte, de contacto, de fuerza contra otro cuerpo, ahí ya el kata, evidentemente, no es que eso le falta al kata, es que el kata no es para eso. Claro. Por eso es que kata no está hecho para aprender a pelear, ni para aprender. Tú no puedes aprender karate con kata. Aunque te digan que no, se aprende. Lo que pasa es que a nosotros nos han introducido eso de que según vamos subiendo de nivel aprendemos más katas, ¿no? Como si los katas determinaran el nivel que tenemos. Y el nivel que tenemos lo determina como peleo. No como puedo hacer kata muy bien y pelear muy mal. Es Vox Populi, ¿no? Cuanto séptimo, octavo, noveno dan que los ves y ya no sus capacidades entrando en cuanto a su edad, sino su forma física. Tú dices, ¿esta persona sería capaz de pelear? O sea, sí. Es que esta persona es más vulnerable que un niño. Entonces, la idea de los grados en función a los katas, bueno, comercialmente puede estar muy bien, pero si hablamos de lucha, si hablamos de ciencia de guerra, si hablamos de arte marcial, estamos en otra esfera. Sí. Miyamoto Musashi decía en el Gorin no So que una guerra es exactamente igual a un combate. Él decía,
Y Miyamoto Musashi era una persona que había vivido desde varias batallas, Sekigahara y incluso no sé si sitios del castillo de Osaka. Había vivido varias guerras, Miyamoto Musashi. Y luego ya sabemos la tradición que tenía de duelos y demás. Pues él decía, una guerra es exactamente igual a un combate individual, a un combate de una persona. Las mismas tácticas y las mismas estrategias que se utilizan en un combate individual se pueden utilizar en una guerra y al revés. O sea que, no sé, hemos hablado largo y tendido, de Sí, esto. al final la pregunta ese se ha dado para, ha dado para mucho. Bueno, creo que queda bien claro y a veces hay que explicar y extenderse que Bunkai tiene sus limitaciones y en absoluto es lo mismo que Tsukao. Para nosotros, el concepto que es verdaderamente versátil es el Tsukao. Bunkai, como ha explicado Víctor Sensei, puede ser un recurso, sí, pero no va más allá. Es que el bunkai puede ser como un yakusoku kumite, algo que preestablecido que usas pues, para practicar algo simplemente. Eso Ese es. es el- En una primera instancia, para a un nivel bajo explicar un poco lo que está haciendo, pues bueno, pues está bien, es un recurso, Sí. no, tampoco hay por qué descartarlo del todo, pero comprendiendo, por supuesto, que no me quedo ahí y que hay que ir más allá. Y que si hablo de Bunkai no estoy hablando de un encuentro verdaderamente. No sé si alguna cuestión más, queréis que al final no hemos rotado Podemos turno. poner Sí. un ejemplo práctico de esto que se me está ocurriendo ahora. Hablando de el alumno que teníamos, que tenemos, que él enseña Kobudo, por ejemplo, en alguna ocasión nos ha dicho, yo, bueno, les enseño esto así porque es más fácil, pero yo sé que esto no es así, que no funciona así y que si es que luego esto en combate, pues yo ya he visto que no tiene sentido. Pues entonces, ¿por qué se lo enseñas así? Enséñale algo que sí tenga sentido a un nivel más básico. Pero para poder tener ciertas progresiones de algo, lo tienes que conocer muy bien. Es lo que hablábamos, Fernando, de la gimnasia deportiva, ¿no? Como ellos conocen tan bien cómo poder llevar el cuerpo a sus límites de fuerza, a desarrollar su fuerza y su flexibilidad y sus rangos articulares, como conocen también el ejercicio, son capaces de crearte muchas progresiones de ese ejercicio. Para conocer bien, o sea, para crear esas progresiones necesitas conocer bien algo. Y os pongo un ejemplo, no sé si, o sea, Marco, sepa que podrá mover Sí. un poco o no, pero... Lo intento. Uy. Espera, que subo la cámara un poco. Sí. Un poquito más atrás. Imagina un ejercicio... Sí, un poquito más para atrás. Imagina un ejercicio de box. No, vamos a tener que subir un poco más la cámara. ¿Vale? Sí, súbela, por favor. ¿De aquí? Sí. A ver. Ahí, vale. Imagina ese ejercicio de box. Bueno, he cogido... Da igual, que no se puede golpear fuerte. Da igual, pero bueno. Vale. Ayuki. Y... tú haces Ayuki, yo te ataco y el sentido del Ayuki que le enseñaba, vente más para adelante, que enseñaba este muchacho era eso. Yo te ataco y tú defiendes con el tercio medio. Hombre, yo sé que en combate eso luego no vale, en un combate real, porque imagínate, te viene un vareo y tú te vas a meter debajo del vareo ahí a defender eso. Eso es muy arriesgado, pero por muchos motivos, porque si dejo yo aquí yo puedo pinchar abajo o puedo hacer muchas otras cosas, desde desarmarte a muchas otras cosas. No tiene sentido quedarte parado esperando que te den un vareo ahí. No es muy inteligente. Eso. Entre otras cosas porque, como yo te digo, te desmonto esa técnica de 40.000 formas. Entonces, ¿por qué estás enseñando eso? ¿Dónde está el caballo? En kata tú no ves dónde está el caballo. Si tú te pones a aplicarlo así, con el caballo enfrente, el caballo te va a pegar una coz. Tú lo tienes que aplicar con alguien que no es gilipollas y sabe moverse y sabe pelear bien para poder entender que eso así no funcionaría nunca. Entonces, cuando empiezas a ver
y Marcos me ataca, por ejemplo, yo podría empezar a aplicar el Agiyuki de otras muchas formas que no son quedándome debajo de un bareo así. No sé si me explico. Pero para eso yo tengo que entender dónde está el caballo. Y en Bunkai a veces no se entiende dónde está el caballo. O en las líneas de ataque. Nos creemos que es que el enemigo está siempre delante. A veces el enemigo puede venir por detrás. A veces el enemigo no es tonto y se puede mover. Y se puede... Y eso es lo que el Bunkai no me va a decir nunca. No sé. Al final, una pequeña anécdota. Hace tiempo vinieron ciertas personas a hacernos una visita, a conocer el dojo y demás, y les explicamos un poco por encima esta idea de tener mínimo 3 niveles de evolución, ¿no? En kata o en técnica. Se marcharon, al tiempo asumieron esa idea o comprendieron de aquella manera esa idea, al tiempo volvieron. Y bueno, como nosotros siempre antes de hablarle les dejamos hablar, nos explicaron que ellos comprendían el kata en 3 niveles. Se habían olvidado dónde lo habían aprendido eso. Claro, el tema es que, volvemos a lo mismo, se habían leído solo la portada. Y el razonamiento era, el primer nivel es básico y no sirve. Pues ya partiendo de ahí, si el primer nivel es básico y no sirve, ¿por qué lo estás enseñando? ¿Vale? Ahí ya estaba secado el concepto, por supuesto, pero... Ya empezando con esa idea, si lo primero que estás enseñando, aunque tú lo dividas en progresiones, si el inicio ya no sirve, el inicio tendrá un sentido, evidentemente estará limitado en capacidades para la gente que está limitada en esas capacidades, pero tiene que servir. Claro. No puedes enseñar, no, como es básico enseño algo que no vale, que no me sirve, entonces ya empezamos mal. Claro. Y los otros 2 niveles, me acuerdo de estas personas, los otros 2 niveles eran otras 2 posibilidades, otras 2 opciones, pero no aportaban diferente dificultad. Lo único que aportaban era, luego los otros 2 niveles tú eliges si quieres hacer esto o quieres hacer lo otro. No había conexión ni evolución. Claro, no, entonces son 2 cosas distintas. Son 2 posibilidades, no es que sean 2 niveles. No sé. Pero bueno, ¿hay más que aportar aquí a esto o no? Un poquito la cámara. ¿O alguna otra pregunta? Sí, no sé si queréis... Nos hemos extendido bastante con este tema, pero sí que para nosotros marcamos bien esa diferencia entre Chukao y Bunkai. De hecho, Bunkai no lo solemos utilizar, pero no quiere decir que lo desechemos por completo. No. De hecho, es más... sí que es cierto que recurrimos a los katas porque kata es la forma en la que mostramos karate, como decía Onagasense, ¿no? Entonces, kata está presente en el karate y es cierto que a través del kata uno puede conocer linajes, puede conocer un poco la historia y puede conocer o puede especificar, incluso hasta... puede hacer que los demás le identifiquen. Si hago ciertos katas, soy de esta línea, ¿no? Y kata también me ayuda a descubrir estrategias y demás, pero sin duda yo tengo que probarlo en el combate, si no... Hay cierta relación cultural también. Al final, dentro de todo lo que hacemos, del karate, como lo llamamos, también hay cultura, hay filosofía, hay tradición, ¿no? Que es lo que conforma también este arte marcial, y evidentemente la lucha tiene su importancia y la mecánica y todo esto, pero también no estamos haciendo cualquier tipo de lucha, estamos haciendo karate de Okinawa, entonces también todo eso lo forma parte. Y se puede añadir que también es un medio de preparación física específico, ¿no? También. O sea, haciendo kata tienes una forma de preparación física, haciendo movimientos que tienen mucha transferencia a lo que vas a hacer en un enfrentamiento. Pero también hay que pensar que igual que utiliza un boxeador la comba para desarrollar la preparación física y tener esa resistencia al movimiento,
Pero un boxeador solo haciendo comba tampoco va a ser mejor boxeador. Claro, igual que haciendo sombra, igual que, o sea, es una serie de habilidades que se desarrollan de esa forma. Es verdad que un boxeador necesita tener ese trabajo que te da la comba, ¿no? De los saltitos, del tipo de movimientos que hace el boxeador. Y la comba es el ritmo, las variantes que hacen con el salto de comba y la preparación física. Te va a venir bien para el ring, pero necesitas más. Entonces, igual el kata te va a dar una preparación física en las piernas, en la movilidad articular, los desplazamientos, el equilibrio, que luego te van a venir bien cuando tengas un enfrentamiento con un adversario. Pero solo haciendo kata te van a faltar cosas y eso es una cosa que yo creo que sigue sin entenderse en el mundo del karate. Mucha gente sigue pensando que haciendo kata ya tienes ganado mucho. Yo creo que ni siquiera eso. Yo creo que hacen kata porque están ahí, alguien les dijo que es lo más importante y hay que hacerlo. Entonces tú haces katas. ¿Qué tienes que hacer para un examen? Pues tengo que preparar un kata y un bunkai de ese kata. Pues ese es mi objetivo y eso es lo que aprendo. ¿Cómo hago el bunkai? Pues gente que prepara el examen de una forma y gente que lo prepara de otra. A veces aparecen todos con exactamente el mismo trabajo, el mismo bunkai, toda la escuela hace exactamente lo mismo y en otros casos te dicen, no, búscate tú la vida, intenta hacer algo, intenta inventarte algo, porque básicamente es lo que estás haciendo. Y esa es la idea y no te sales de ahí. No. Luego, vale, ¿cuál es la transferencia entre esto y la pelea? No, pero si yo en la pelea lo que estoy haciendo es dar botes y marcar un punto, porque esa es la pelea para ti en karate. Entonces no hay más, ni te planteas más, lo haces, lo repites una y otra vez, aprendes otro kata nuevo, crees que estás evolucionando porque aprendiste otro kata nuevo, te dicen, no, este es un kata de octavo dan, Dios mío, tengo un nivel de octavo dan, aunque no lo sea. Y eso es lo que realmente piensa la gente. No creo que se planteen. Claro. Habrá quien se plantee algo más, pero la mayoría, pues yo creo que tira por ahí, no. Por lo menos la gente que yo conozco, la gente que. En general, ¿eh? Sí. En general. Aparte es ese que luego hay otro aspecto importante, que hablando del boxeador. El boxeador hace sombra como un recurso más dentro de su aprendizaje para aprender a golpear. Porque el boxeo, no nos olvidemos que era, como decía Jack Dempsey, es aprender a cómo defenderte con los puños, no es marcar puntos, ni él se quejaba de eso, ¿no? Que los boxeadores actuales, cuando escribió su libro en los años 50, aprendían a pelear para marcar puntos. No, o sea, boxear era aprender a defenderte usando los puños. Entonces, el boxeador utiliza la sombra o la comba como varios recursos, pero también tiene que utilizar el saco, también tiene que, entre otras cosas, porque si su pegada no tiene potencia, ¿de qué sirve? Choki Motobu decía que no es necesario defender todos los golpes de tu adversario. Lo que sí es necesario es tratar de ser hábil descubriendo cuál es la potencia de pegada de tu contrincante. Es decir, si tu contrincante tiene una potencia de pegada que no te va a hacer mucho daño, a lo mejor no necesitas ni defender el golpe. Puedes recibirlo, no pasa nada. Y hablábamos de esto, por ejemplo, el otro día haciendo Kakie con los alumnos, le decíamos a los alumnos, si no es tan importante las veces que tú le das al otro, lo importante es cuando tú le has dado qué daño le has causado al otro. Porque a lo mejor le has dado uno que has dicho, hostia, esta si me llega a pillar en condiciones, esta me ha hundido, o me ha pillado una que no. Sin embargo, el otro le ha tocado más veces, ¿y qué tiene que ver eso? Si me has tocado más veces. Si las veces que tiene que ver es cómo yo te doy y cuándo te doy. ¿Cuántas veces hemos visto a la gente que dice, no, es que, o sea, esta gente que estás comentando es ese que hacen kata, hacen quijón y hacen kumite, ¿no? Sí. Y en el kata entonces te dicen, tú le golpeas y este golpe le parte el brazo o este golpe ya lo ha echado para atrás.
¿cómo sabes cuál es la profundidad de tu golpe si no has hecho en tu vida makiwara siquiera? Si nunca has golpeado un makiwara, ¿cómo conoces la potencia de tu pegada? Aparte que lo estás deduciendo en base a un golpe al aire, porque ahí no hay adversario que valga. Es que tú estás creyendo o estás asumiendo ya que tu golpe tiene ese efecto. Pero si no lo tiene, si a lo mejor tu pegada no. O sea, nosotros tenemos una frase aquí en el Somen del Dojo que dice: Michi wa Kanen ni Yorasuji Senseyo. El karate está para practicarlo y no para idealizarlo. Es decir, tú puedes creer que tu golpe es que es muy potente, pero a lo mejor no lo es. Lo has comprobado en el makiwara. Has golpeado. Si no practicas makiwara, ¿cómo vas a saber cómo es de potente tu golpe? Por más que tú quieras creerlo. Para nosotros, como hablábamos antes, un indicador de que algo no va bien es aplicar comprender el kata en tanto en cuanto lo estás viendo. Otro indicador de que algo no va bien es que son técnicas siempre ganadoras, ¿no? No, y de aquí, como explicaba Víctor Sensei, le rompo el brazo, le empujo, bueno, o no. Claro. Ese o no. Eso es, por eso los drills de McCarthy estaban muy bien basados en los katas de las Koryu como Katori Shinto-ryu, porque mira, en un Bunkai, como dice Marcos, las técnicas son ganadoras. Tú terminas ganando, ¿no? ¿Cómo te las buscas cómo te las apañas para terminar siempre ganando? Sin embargo, McCarthy coge la idea de los katas de Katori y piensa, todas las técnicas tienen una salida, tienen una pega, tienen una fuga, todas. Tú trata de descubrir las que yo te estoy aplicando, que yo trato de descubrir las que tú me aplicas a mí. Y de eso iba el kata por parejas. El kata en Katori es, yo te corto así si tú me cortas así. Y el otro dice, pues es que como tú me cortes así, yo te corto así. Y todo el rato están buscando la fuga que tiene esa técnica. Entonces también es una buena idea el trabajo de kata por pareja, porque te hace descubrir que cada carta tiene su contra. En los juegos de cartas, cada carta tiene su contra, y así es en el combate también. No hay técnicas ganadoras. Por eso hay ciertos puntos que nos deben hacer cuando vemos o estamos estudiando, o en nuestra propia práctica, en nuestro propio diálogo con los alumnos, cuando hay ese tipo de indicadores como transferencia directa del kata a la lucha o técnicas ganadoras o expresiones que asumen totalmente un hecho, como le rompo un brazo, le empujo, le defiendo aquí. Eso ya me tiene que hacer dudar. Hace tiempo escuchaba un podcast sobre ciencia y decía, lo bueno de la ciencia es que está siempre poniéndose a sí misma en duda, que no asume, que no admite dogmas, no te dice, no, esto es así. Bueno, esto es así en esta circunstancia. Claro. Y hasta que se pueda rebatir o refutar, ¿sabes? Esa idea. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? He pasado 10 minutillos. Sí. Pero bueno, está interesante el tema. Al final, bueno, hoy nos hemos ceñido a la pregunta de César, que daba para mucho y daría para muchísimo más. Por supuesto, estoy totalmente seguro, ¿verdad? Pero bueno, creo que en la siguiente ocasión podemos seguir o bien con este tema o bien plantear nuevas cuestiones. Creo que esta idea, aunque como César, no sé si iba por ahí la pregunta, hemos visto directamente el Tsukau o realmente comprendido lo que quiere decir el Tsukau. Y evidentemente eso también te hace dar una vuelta a lo mejor a la aplicación de muchos ejercicios, del sentido de kata o de cómo enfocar ciertos aspectos, ¿no? También. Por eso, si hubiéramos cogido y a lo mejor aplicado Pinan Sodan y Pinan Nidan, hubieras visto una línea de lo que puede ser el Tsukau. Pero como te hemos dicho antes, si hablamos de Soto-uke o de Aji-uke, podemos hablar desde el in, desde el yo, desde una distancia más larga, desde una distancia más próxima, más cercana, con un tenshin lineal, con un tenshin circular. Entonces, con todas esas variables pueden salir muchos Tsukau. Sí, eso está muy claro. Esa es la idea. Que luego, evidentemente, como hemos comentado en la práctica, al alumno, al practicante, hay que darle lo que corresponde a su nivel, claro, pero